Amigas, vamos a comenzar haciendo los bracitos. Tomamos hebra de color carne y vamos a realizar un anillo mágico. Una vez realizado el anillo mágico, vamos a realizar dentro de él 6 puntos bajos. Aquí llevo 1, 2, 3, 4, seguimos 5 y 6. Cerramos perfectamente el anillo mágico y en la vuelta número 2 vamos a realizar 6 aumentos. 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos. Estaríamos terminando la vuelta 2 con 12 puntos bajos. Vamos a la vuelta número 3, 4 y 5, en las que vamos a realizar un punto en cada punto, terminando la vuelta 5 con 12 puntos. Seguimos con la vuelta número 6, en la que vamos a realizar un punto bajo. No olviden siempre marcar su primer punto. Estamos trabajando en espiral y podrían perderse. Después hacemos una disminución, bucle delantero del siguiente punto, bucle delantero del siguiente punto. Hacemos lazada, sacamos y tejemos el punto. Así se hacen las disminuciones. Haremos esto hasta finalizar la vuelta con 8 puntos bajos y de las vueltas 7 a la 20 hacemos un punto en cada punto, terminando la vuelta 20 con 8 puntos. Así estaríamos terminando el bracito. Al final hacemos un punto deslizado y apretamos fuerte, fuerte, fuerte. Cortamos la hebra, no es necesario dejar hebra larga. Tomamos el limpiapipas que les pedí, lo vamos a doblar de esta manera del tamaño del bracito y cortamos el exceso. Déjenlo un poquito para que quede bien del tamaño. Ahí está. Corto el exceso de limpiapipas y con este vamos a rellenar el bracito. Esto nos va a ayudar también a darle movimiento al brazo. Vamos a poder lograr dobleces que queramos. Hacemos otro bracito exactamente igual y los vamos a reservar porque los ocuparemos más adelante. Vamos a empezar ahora ya con el cuerpo. Vamos a empezar desde la cabeza. Vamos a hacer también un anillo mágico. Y dentro de ese anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Aquí va 1, 2 y así hasta realizar 6 puntos bajos. Una vez que hicimos esos 6 puntos, cerramos perfectamente el anillo mágico y en la vuelta número 2 vamos a realizar 6 aumentos. 2 puntos bajos en cada uno de los puntos. Estaríamos terminando esta vuelta con 12 puntos bajos. Amigas, las invito a unirse a mi canal. Si se unen, van a tener beneficios especiales. Muy bien. Vamos ahora a la vuelta número 3 en la que vamos a hacer un punto bajo y después haremos un aumento. Por favor, no olviden siempre marcar su primer punto. Muy bien, voy a hacer ahora el aumento. Ya sabemos que son 2 puntos bajos en el mismo punto. Hacemos esto durante toda la vuelta. Estaríamos terminando la vuelta con 18 puntos. Vuelta 4. 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Aquí voy por el segundo punto y ahora voy a hacer el aumento. Aquí va uno y otro más. Muy bien, voy a realizar esto hasta finalizar la vuelta. Muy bien, ya vieron más o menos la secuencia que vamos a seguir, así es que en la vuelta número 5 vamos a realizar 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos. Vuelta 6, 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos. Vuelta 7. 5 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos. Vuelta 8, 6 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos.
Vuelta 9, 7 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos. Vuelta 10, 8 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos. Y de las vueltas 11 a la 20 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 20 con 60 puntos bajos. Así es como nos estaría quedando ahorita. Vamos ahora a colocar los ojitos. Vamos a contar a partir del anillo mágico, que es la vuelta número 1. Vamos a estar contando hasta la vuelta número 16. Repito, a partir del anillo mágico. Yo donde empezamos y terminamos las vueltas siempre las dejo atrás, pero esa es a elección de cada uno de ustedes. Una vez que hayan llegado a la vuelta número 16, los ojitos van a ir entre las vueltas 16 y 17. Y van a hacer los orificios de esta manera. Yo siempre les recomiendo usar este tipo de aguja plástica para hacer el orificio más grande. Una vez que hicieron el primer orificio, van a contar 10 puntos. Muy bien. Recuerden, entre las vueltas 16 y 17. Ya que tienen el segundo punto, van a hacer grande el orificio ayudándose de la aguja plástica. Y así ya no nos va a costar ningún trabajo introducir los ojitos. Recuerden que son ojos de seguridad del número 12 o lo que es lo mismo 12 milímetros. Introducen el ojito de esta manera y ponen su respectivo seguro. Así ya se hace grande el orificio y miren qué fácil es ya colocar el ojito. Y ponemos el respectivo seguro. Miren, así es como habrá quedado. Muy bien. Resumen, son ojos de seguridad de 12 milímetros, van colocados entre las vueltas 16 y 17 con una distancia de 10 puntos. Una vez que hayamos hecho eso, vamos a continuar con la realización de la cabecita. En la vuelta 21 vamos a hacer 8 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos bajos. Vuelta 22. 7 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos. Vuelta 23, 6 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos. Vuelta 24, 5 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos. Vuelta 25, 4 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos. Vuelta 26, 3 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos. Vuelta 27, 2 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos. Nos estaría quedando algo así. Aquí yo ya rellené. Rellenen muy bien, que les quede durita la cabecita. Y lo que vamos a hacer a continuación, vamos a hacer las vueltas de la 28 a la 30, un punto en cada punto, terminando la vuelta 30 con 18 puntos bajos. Miren, así nos estaría quedando la cabecita. Conforme vayan avanzando, rellenen bien, 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 sobre todo el cuellito, que quede bien durito para que la cabeza no se caiga. En la vuelta 31 haremos 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos. La vuelta 32 la vamos a comenzar haciendo 8 puntos bajos. Aquí yo ya los realicé. Toman cualquiera de los 2 bracitos que hicimos y los van a colocar de esta manera, miren. ¿Vieron cómo atravesé el bracito con el crochet? Ubico el siguiente punto del cuerpo en el que me toca trabajar y voy a hacer un punto bajo atravesando el cuellito y atravesando el bracito. Ahí está, miren. Ahí está mi punto bajo. Atravieso el bracito de los 2 lados, asegúrense de que hayan atravesado los 2 lados del bracito. Ubico el siguiente punto del cuellito y hago un punto bajo atravesando ambas piezas. Aquí llevo 2 puntos. Voy a hacer otro más. Atravieso el bracito. Miren.
Asegúrense, repito, que hayan atravesado bien los dos lados del bracito. Me voy al siguiente punto del cuellito y hago un punto bajo. Y voy a hacer, a ver, aquí está. Y voy a hacer esto por última vez. Si ven, con 4 puntitos fueron los que utilicé para unir el bracito al cuerpo. Y ahí está. Muy bien. Después voy a hacer 8 puntos bajos aquí en la parte de enfrente de la carita. Aprovechamos para ir perdiendo esa hebra y verifiquen que ese bracito haya quedado perfectamente ubicado en el lateral del cuellito. Bien ubicado, que no les vaya a quedar muy al frente y muy atrás. Si van igual que yo, no creo que les pase eso, pero de todas maneras verifíquenlo. Y vamos a unir el bracito de la misma forma que unimos el anterior. Atravesamos la orillita del bracito y nos vamos ahora al cuellito y hacemos un punto bajo, atravesando el cuello y atravesando el bracito. Aquí hago mi punto bajo. Voy a hacer lo mismo con el siguiente punto, atravesando perfectamente las dos partes del bracito y voy a unir con otro punto bajo. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el primer bracito. Repito, verifiquen que queden perfectamente ubicados los bracitos a los laterales. Les tendría que estar quedando exactamente igual que yo. Amigas, una vez más las invito a unirse a nuestro canal. Vayan ustedes a la pestaña donde dice unirse. Allí les va a explicar los beneficios que tenemos. Uno de ellos es que ustedes tienen un acceso anticipado a los videos que hacemos en el canal. Miren, aquí ya quedaron unidos los dos bracitos. Lo que haremos ahora es un cambio de color a color azul. Este es azul rey. Vamos a el último paso del último punto. El último paso de la vuelta 32 lo vamos a hacer con color azul rey. Tal y como están viendo en la imagen. Yo aquí ya corté la hebra de color carne, que ya no vamos a necesitar. Y me voy a ir perdiendo las hebritas que me quedan aquí. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer aquí en toda la vuelta son 3 puntos bajos y un aumento. Estaríamos terminando la vuelta con 30 puntos. Aquí hago 1, 2, aprovecho para ir perdiendo esas hebritas, 3, muy bien, vean cómo paso las hebras hacia adelante. Y en el siguiente punto voy a hacer un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. Muy bien. Aquí va. Vamos a pasar esas hebritas para adelante. Aquí va 1 y allí mismo hacemos 1 más. Muy bien, ahí está. Repito, haremos esto hasta finalizar la vuelta. Aquí ya pueden cortar las hebritas si así lo desean. Aquí cortamos una y la otra y que se quede, no se va a ver, nadie se va a enterar. Muy bien, pues voy a realizar esto hasta finalizar la vuelta. Muy bien, ya finalizamos. Continuamos con las vueltas de la 34 a la 37 en las que haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 37 con 30 puntos. Muy bien. En la vuelta 38 vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos. Y de las vueltas 39 a la 42 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 42 con 36 puntos. Antes de iniciar la vuelta número 43 vamos a hacer un cambio de color a color verde. Ya sabemos, el último paso del último punto de la vuelta anterior lo terminamos con hebra de color verde. Cortamos la hebra de color azul que ya no vamos a necesitar y vamos a hacer en esta vuelta 5 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos, pero la vamos a trabajar en bucle trasero. En lugar de tomar el punto completo,
En lugar de hacer esto, solo vamos a tomar el buclecito de atrás, así. Ya sabemos, nos vamos perdiendo por ahí mientras vamos avanzando estos puntos, los ajustamos muy bien y vamos a hacer 5 puntos bajos. Aquí va 1, me voy otra vez al siguiente bucle trasero, solo bucle trasero, no así, no todo completo, solo bucle trasero, echamos las hebritas hacia adelante y hago mi segundo punto bajo y así hasta realizar 5. Ya terminé, vean. Lo que voy a hacer ahora va a ser mi aumento. Ya sabemos, 2 puntos en el mismo punto, pero en esta ocasión, otra vez repito, solo en bucle trasero. Estaremos haciendo esto hasta finalizar la vuelta con 42 puntos bajos. En la vuelta 44, ya trabajando con bucles completos, ya normalmente haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta con 42 puntos. Vuelta 45, 6 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos bajos. Y vuelta 46, un punto en cada punto, terminando la vuelta con 48 puntos. Vuelta 47, 7 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos. Y vuelta 48, 54 puntos bajos. Vuelta 49, 8 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos. Y vuelta 50, 60 puntos bajos. Vuelta 51, 9 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 66 puntos bajos. Vuelta 52, 66 puntos bajos. Vuelta 53, 10 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 72 puntos. Y vuelta 54, 72 puntos bajos. Vuelta 55, 11 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 78 puntos. Y de las vueltas 56 a las 60 haremos 78 puntos bajos. Muy bien, voy a realizar hasta allí y regreso con ustedes. Muy bien, vamos a hacer ahora la vuelta número 61. Aquí ya hice un cambio de color, ya sabemos hacerlo, igualito que lo hicimos acá. Y en lo que vamos a hacer en esta vuelta también vamos a trabajar en bucle trasero ya con color blanco. Y vamos a hacer un punto en cada punto, terminando la vuelta con 78 puntos. Miren qué bonito se ve el cambio de color. Muy bien, vamos a seguir ahora de las vueltas 62 a las 70, haciendo un punto en cada punto, terminando la vuelta 70 con 78 puntos bajos. Miren, así nos está quedando bien linda. No se preocupen de que los bracitos se levantan de esta forma. Esto lo vamos a corregir más adelante. Tal vez no les quede así, pero si es así no hay problema, ¿eh? Muy bien, al final simplemente hacen un punto deslizado, aprietan bien fuerte y van a dejar hebra corta. Muy bien, vamos a hacer a continuación la tapa que lleva aquí abajo. Rellenen muy bien, es importante que rellenen muy bien, sobre todo el cuellito, porque no va a necesitar ningún soporte. Muy bien, vamos a hacer un detalle que nos hace falta aquí antes de rellenar, se nos va a facilitar mucho más. Vamos a tomar la hebra azul con la que hicimos la blusita y vamos a introducirla en cualquier punto de la parte de atrás. De esta forma, aquí vamos a levantar con 2 cadenitas. Les repito, para ustedes es más fácil, ¿eh? Yo como tengo la cámara aquí muy cerca me estorba un poco y no me deja trabajar. Pero para ustedes va a ser súper sencillo, es muy fácil hacer esto. Ya que introdujeron la hebra, aquí en cualquier punto de la parte de atrás van a levantar 2 cadenas, hacen lazada y en ese mismo punto van a hacer un punto alto. Aquí va 1 y 2. Aquí está el punto alto.
Nos vamos al siguiente puntito, hacemos lazada aquí en los bucles que nos quedaron libres. Engancho, saco y hago un punto alto. Tejo 2 y luego 2. Lazada, me voy al siguiente punto. Nuevamente hago lazada, tejo 2 y luego 2. Una vez más, aprovecho para ir perdiendo la hebrita de color azul rey y hago un punto alto. Y esto voy a hacer un punto alto hasta finalizar la vuelta. Ya finalicé, un punto en cada punto, Muy bien, ya finalicé, me voy al primer punto, aquí voy a hacer un punto deslizado. Ahí va, no quiere. Ahí está, cadena para fijar y van a dejar la hebra lo suficientemente larga para ensartar en una aguja lanera. Muy bien. Aquí ya ensarté y lo único que voy a hacer es pasarme aquí de donde termina, aprieto bien y me voy a pasar así a la parte de atrás de esta vuelta que hicimos. Ahí ya estoy en la vuelta de atrás y vamos a ir perdiendo. Si quieren hacer un nudito otra vez aquí atrás, si no lo quieren hacer no pasa nada, por eso hicimos una cadena para fijar, pero si quieren hacer un nudito aquí atrás y ya nada más van a ir perdiendo la hebra entre los puntos de esta forma. Así van perdiendo hasta donde se sientan seguras y tranquilas y ya cortan la hebra sobrante. Y así habrá quedado este detalle. Repito, rellenen muy bien, es importante sobre todo que el cuellito, la blusita quede bien para que no se mueva la cabecita, no vamos a usar soporte. Ahora sí vamos a hacer esta tapa. Para hacer la tapa vamos a hacer la técnica del círculo perfecto. Vamos a hacer en la vuelta número 1 un anillo mágico de 6 puntos, vuelta 2 6 aumentos terminando con 12 puntos, vuelta 3 un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta terminando la vuelta con 18 puntos. Hasta aquí es normal. Hasta aquí esas 3 vueltas es normal. A partir de la vuelta número 4 es donde ya vamos a empezar con la técnica del círculo perfecto. Hacemos un punto bajo, son los mismos aumentos, solo distribuidos de manera diferente. Hacemos un punto bajo y después un aumento. Muy bien. Después vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 5 veces. Aquí llevo 2 puntos bajos y ahora voy a hacer un aumento. Esta es mi primera vez. Voy a hacer otras 4. En total debo hacer esto 5 veces. Al final me va a sobrar un punto. Realizo ese punto que me sobra al final y termino la vuelta con 24 puntos bajos. Muy bien. Vamos ahora a la vuelta número 5. Vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos. Seguimos con la vuelta número 6 en la que vamos a realizar 2 puntos bajos y un aumento. Después 4 puntos bajos y un aumento 5 veces. Nos van a sobrar 2 puntos. Los realizamos esos 2 puntos bajos y terminaríamos la vuelta con 36 puntos. Y en la vuelta número 7 vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos bajos. Aquí ya se empieza a notar, vean, cómo no se ve hexagonal, se ve el circulito. Muy bien, vamos a continuar. Lo que vamos a hacer en la vuelta número 8 es 3 puntos bajos y un aumento. Después vamos a hacer 6 puntos bajos y un aumento 5 veces. Nos van a sobrar 3 puntos. Realizamos esos 3 puntos y terminaríamos la vuelta con 48 puntos bajos. Y en la vuelta 9 haremos 7 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos. Miren. Miren el circulito bien bonito que se está viendo. Muy bien, vamos a la vuelta número 10 en la que vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento. Después
8 puntos bajos y un aumento 5 veces, nos van a sobrar 4 puntos, realizamos esos 4 puntos bajos y terminaríamos la vuelta con 60 puntos bajos. Y en la vuelta número 11 vamos a hacer 9 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 66 puntos. Estamos a punto de acabar, ya solo nos quedan 2 vueltas. En la vuelta 12 vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento. Después 10 puntos bajos y un aumento 5 veces. Nos sobrarían 5 puntos. Los realizamos y estaríamos terminando la vuelta con 72 puntos bajos. Y vuelta 13, 11 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 78 puntos bajos. Así es como nos quedará la tapa, amigas. Lo que van a hacer al final es simplemente en el último punto lo aprietan fuerte, fuerte y van a dejar hebra larga porque con esa hebra vamos a coser la tapa al vestidito de Fridita. Muy bien. Si recuerdan al inicio les pedí unos círculos como este. En el alistando materiales, allí les puse lo que se va a necesitar. Ya deberían tenerlo en este momento. Lo que vamos a hacer, ya que tienen sus plásticos aquí, su plastiquito aquí, van a poner pegamento, van a poner silicón frío o caliente y colocan lo suficiente en la superficie y van a pegar de esta forma a la tapita. Lo pegan muy bien, no importa que les quede un poquitito más pequeño, no pasa nada. Aquí lo importante es que el plástico sea lo suficientemente rígido para que nos ayude a que quede plano y Frida se pueda parar sin ningún problema. Aquí ya solamente vamos a esperar a que seque muy bien para coser la tapa al vestidito de Fridita. Aquí está. Recuerden una vez más, rellenen muy bien, sobre todo el cuellito. El cuellito es el que más me interesa que quede bien relleno. Muy bien. Y bueno, si no lo quieren terminar de rellenar porque a lo mejor el relleno les estorba para coser la tapa, no importa, lo terminan de rellenar más adelante. Pero en este punto el cuellito debe de quedar bien relleno, la blusita si quieren también. Ya la falda no importa que no quede tan rellena. Muy bien. Y vamos a empezar a coser. Tenemos exactamente los mismos puntos en el círculo perfecto que hicimos y los mismos puntos en la faldita. Entonces vamos a comenzar a dar puntadas. Yo las hago así, pero ustedes háganla como ustedes sepan o como más les guste. Estoy tomando solo el buclecito de atrás, tanto de la faldita como del círculo que hicimos. Déjenme acercar un poquito mi cámara para que puedan ver. Entonces solo el buclecito de atrás. Pero si ustedes lo saben hacer de otra manera, adelante. Y repito, un punto en el círculo, un punto en el vestido. Un punto en el círculo, un punto en el vestido. Aquí no hay nada, nada difícil. Es fácil estar haciendo estas puntaditas. Y como trae los mismos puntos, pues fácil, ¿no? Al final ya cuando hayan cerrado, más bien no lo terminen de cerrar por si le hace falta relleno. Sigan aquí dando sus puntaditas hasta antes de finalizar. Miren, cuando les quede un espacio parecido a esto es cuando van a terminar de rellenar. Aquí yo mi Fridita siento que sí le hace falta relleno, así es que lo voy a terminar de rellenar y una vez que haga eso, termino de cerrar esta pieza. Muy bien, aquí ya terminé, miren, así es como me habría quedado y se para solita sin ningún problema. Allí quedó doña Fridita paradita. Muy bien, lo que vamos a hacer a continuación es un detalle en la blusita, son las manguitas, miren, estas manguitas que van aquí. Se hacen muy fácil, vamos a hacer un nudito. Miren, dejen un poquitín de hebra, no demasiada, pero sí un poquitín de hebra y ahorita van a ver por qué. Ahora sí hacen el nudito y dentro de este nudo vamos a hacer 8 cadenas. Siempre les digo que cuando son piezas muy pequeñas las midan
porque si ustedes trabajan más apretado que yo o más flojo, tal vez necesiten una cadena más o una menos. Pero bueno, yo necesité 8. Una vez que hayan hecho las 8 cadenas, en la última no trabajamos y nos vamos a regresar haciendo 7 puntos bajos. Muy bien. No olviden suscribirse y dar like, amigas, apóyenme con eso. A ustedes les lleva un instante poner su dedito donde dice suscribirme, un instante poner su dedito donde dice me gusta y a mí me ayudan mucho, mucho en mi canal. Recuerden que es gratis la suscripción. Al final hacen una cadena, giran la labor y en las vueltas 2 y 3 van a hacer un punto en cada punto, terminando la vuelta 3 con 7 puntos. Al final aprietan fuerte, fuerte su último punto y van a dejar la hebra larga también, miren, así. No tan larga, pero sí lo suficiente. Vamos a coser esta piececita al cuerpo, a la blusita de Frida. Vean, aquí yo ya hice una. Vamos a tomar nuestra pequeña pieza y la vamos a colocar sobre el bracito. Miren, aquí ya ensarté mi aguja lanera y lo colocamos de esta manera en el bracito. Vean, aquí donde termina el bracito, cuando coloquen uno, el otro les debe de quedar muy parecido, muy parecido. Vean. Entonces, arribita miren, aquí es donde sale el bracito, ahí van a hacer más o menos hasta a esa altura su primer punto. Coloquen, ustedes la misma pieza les va a pedir en dónde va, y una vez que coloquen una, la otra la deben de colocar lo más parecido que sea posible, pero la misma pieza les va a decir en dónde va. Aquí va uno y después me paso a la piececita, la manguita. Me paso hacia acá. Muy bien, ya la atravesé. Voy a hacer otra puntadita en esta parte de la blusita, en el siguiente punto. Vean aquí. Muy bien, solo son 3 puntaditas porque es muy pequeña la pieza. Me voy exactamente a la esquinita de la pieza, de la manguita, y ya me voy a ir de este lado. Vean. Aquí. Vean cómo estoy terminando el último punto, ahí justo donde está la parte alta del bracito. Y ahí no quiere salir, no quiere salir. Cuando se les dificulte, pueden utilizar sus pinzas para terminar de sacarlo. Pero miren, aquí ya lo logramos. Ahí está. Y lo que voy a hacer ahora, voy a volver a entrar a este punto, al mismo, o a cualquiera que esté muy cerca de donde terminé, y me paso a la parte trasera del cuerpo de Frida. Ahí en cualquier punto salgo. Muy bien. Y ahora voy a acomodar la pieza hacia atrás. Y ya ven que de los dos lados les dije que dejaran hebra. Voy a ensartar mi aguja lanera para coser ahora la parte de atrás de la manguita. Dejen ensarto, que siempre me cuesta mucho trabajo. Ya la ensarté, aquí está. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a empezar de este lado, vean. A la otra empezamos del lado izquierdo, aquí vamos a empezar del lado derecho, a la altura de donde terminamos en la parte de enfrente. Y miren, una puntadita, me paso a la piececita que está aquí, sin picarle la carita porque le va a doler. Y nos vamos aquí a recorrer otro puntito. Nos vamos a la esquinita de la manguita. A veces dejo mucha hebra y que hasta cayendo desperdiciando, y a veces dejo bien poquita que se me desensarta. Amigas, no hagan lo mismo, no sean como yo, por favor, no sean como yo. Y miren, aquí donde termino, hago otra puntadita y ahí ya quedó. Voy a entrar ahí muy cerquita y si se puede en el mismo puntito vuelvo a entrar y salgo donde saqué, exactamente en el mismo punto donde saqué la hebra de adelante. Aquí vean, exactamente en el mismo punto. Ahí vamos, ahí vamos. No se deja, no se deja. Ahí está.
Miren, ahí está. Y una vez que sacamos aquí el punto, vamos a hacer aquí 2 nuditos. Uno más. Cortamos la hebra sobrante y vamos a pasar las hebritas hacia adentro del cuerpo de Frida. Ahí está. Ya se fue para adentro. Ya nadie va a saber que ahí hicimos un nudo y que se perdió por completo la hebrita. Y miren, así es como habrán quedado las manguitas. Ya le dimos forma a todo el vestido y se ve súper, súper bonita. Muy bien, amigas. Ya ven cómo los bracitos se acomodan, las mismas manguitas nos ayudarán a acomodar, pero si quieren, ustedes pueden dar unas puntaditas aquí debajo de cada bracito para que los brazos se peguen más al cuerpo. Yo creo que ya no es necesario, pero si ustedes lo desean, lo pueden hacer. Muy bien. Vamos a hacer ahora las orejitas. Se hacen muy muy fáciles. Simplemente un anillo mágico de 6 puntos en la vuelta número 1. En la vuelta número 2 hacemos un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 9 puntos, y eso es todo. Eso es todo para hacer las orejitas. Vamos a contar de donde está el ojito: 1, 2, 3, 4, y en el quinto punto es donde vamos a colocar la orejita. Muy bien, en el quinto punto. Entonces vamos a contar aquí los mismos: 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí voy a poner mi marca. Yo me pierdo fácilmente, así es que pongo mi marca. Entonces, la orejita, una vez que hayan colocado una, la segunda les debe de quedar a la misma altura. Vean, esta orejita quedó aquí arribita del ojo, en esta vueltecita. Entonces ahí tendríamos que colocar la siguiente. Cuando hice la orejita dejé hebra larga para poder coser. Muy bien, entonces vieron cómo atravesé ahí el punto. Ahora voy a atravesar la orejita y voy a pasarme a la vuelta siguiente y voy a hacer un puntito. Así. Muy bien. Me voy a atravesar mi orejita de atrás para adelante. Ya quito la marca, el alfiler que me sirvió de marca, y me voy al siguiente punto de aquí abajo. Ahí está. Voy a otra vez atravesar la orejita. Tengo que verificar, porque ya estoy a punto de terminar, que quede también de abajo a la misma altura de la otra oreja, que no nos vaya a quedar una más arriba y otra más abajo. Y miren, aquí necesito dar otra puntada para que queden las dos exactamente iguales. Vuelvo a atravesar la orejita. Ahí está. Y aquí en el último punto, aquí yo ya veo que estoy a la misma altura de la otra oreja. Voy a hacer allí, ahora sí, la última puntadita. Y miren, aquí me van a quedar las dos orejitas iguales. Vuelvo a entrar al mismo punto, pero de aquí me voy a recorrer a la altura de donde está la hebrita, la otra hebrita. Esta hebrita que nos queda ahí es la que estaba en el anillo mágico. Me paso para acá. Esto es con la finalidad de perder las hebras, solamente para eso. Hacemos un nudo, hacemos un segundo nudo que queden bien apretaditos, cortamos las hebras sobrantes y vamos a perder hacia la cabecita. Así como perdimos en la blusa de Fridita, vamos a ir perdiendo también estas hebras hacia la cabecita. Y miren, ya una vez que hayan terminado de perder las hebritas, ya tendríamos colocadas las dos orejitas de Frida. Ya va tomando forma. Muy bien, vamos a seguir con más detalles. Miren, aquí ya hice una cejita, ya hice detalles de un ojito. Ensarté mi aguja lanera de color negro. Y lo que vamos a hacer, amigas, una vez que hagan un ojito, traten de que el otro les quede lo más parecido. Entramos por cualquier punto de la cabecita, no se preocupen porque ahí va a ir la peluquita, así es que se va a perder. Y vamos a tratar de salir en el igualito a la misma altura del primer ojito. Miren, dejan un poquito de hebra aquí arriba y vean cómo salí aquí, a la mitad del punto, para quedar a la misma altura del primer ojito. Me voy del otro lado, observo el otro ojito y voy a entrar de este lado, vean.
Y ahora me voy a ir hacia arriba una vuelta, pero miren, vean como para que me quede igual, yo no puedo salir en ese punto porque me va a quedar muy cerca y salgo hasta acá me va a quedar muy lejos y se va a notar muchísimo, no se va a ver igual. Entonces entro aquí y voy a salir a la mitad del punto. Esto me va a ayudar muchísimo para que quede muy parecida a la otra. Y voy a jalar, no jalen demasiado para que se les forme bien ahí el circulito sobre el ojito. Me regreso ahí donde vieron y salgo hacia acá arriba. Miren, vean dónde me regresé. Esto es para que se forme la pestañita. Y miren qué cosa tan preciosa nos quedó. Y quedó muy parecida a la anterior. Ya nada más si quieren le dan así, formita redondita y eso es todo. Aquí arriba, miren, se parece mucho una a la otra, ¿no? Aquí arriba ya nada más hacemos 2 nuditos y perdemos hacia adentro. Muy bien, vamos a hacer ahora este detalle. Aquí alrededor del ojito volvemos a entrar en cualquier punto de la cabecita. Les digo que aquí va a llevar peluquita, así es que no pasa nada. Y vamos a salir a la altura, tratando de salir exactamente donde está ahí la parte negra. Abajito, pegadito, pegadito de la parte negra. Dejamos hebra aquí arriba y vamos a hacer vamos a rodear la parte de abajo del ojito con esta hebra de color blanco. Amigas, discúlpenme que me salgo de foco. Ahí está, miren, ahí está. Y vamos ahora a rodear el ojo hasta aquí pegaditos, pegaditos abajito de la hebra blanca y salimos abajo, vean, también pegadito al ojito, lo más pegaditos que puedan. Y van a formar aquí un medio círculo. Ya que hayan formado ese medio círculo, vean cómo voy a pasar por encima del hilo, por encimita del hilo aquí, y voy a volver a entrar al punto y salgo aquí arriba. No jalen demasiado, miren, ahí se fue hacia abajo del ojo la hebra de color blanco. Ahorita termino yo de jalar mi puntito, voy a sacar de aquí las hebritas de color blanco. Es común que esto pase, no se preocupen. Ahora sí, muy despacio empezamos a jalar y acomodamos perfectamente la hebra para que quede bien acomodadita. Miren, aquí de este lado ya quedó bien, pero la vamos a sacar bien de este otro lado. Ahí. Déjenme acomodarla un poquito más. Ahí está. ¿Ya vieron? Ya nada más hago un nudo y pierdo.